Voy a comenzar con la tercera parte y ahí nos vamos a quedar en la mitad. ¿Qué más debemos a rescatar en la Escuela de Clásica Economía? Yo creo que lo principal que debemos rescatar es su filosofía social subyacente, la filosofía liberal, estando opuesta al actual pensamiento único intervencionista predominante. La pretensión de la exposición que sigue es ofrecer argumentos que apoyen la tesis contraria a la tesis de la libertad de mercados. Es decir, que apoyen la tesis contraria al intervencionismo, que apoyen la tesis de la libertad de mercados. Mientras que dispongamos de libertad para elegir y para descartar un producto, no debemos tener ningún problema con que haya un solo proveedor de tal producto, siempre y cuando haya libertad de entrada al mercado. Es decir, no debemos tener problema de que una empresa sea muy grande, siempre y cuando exista la posibilidad de competir con esa empresa. Por eso digo, mientras que haya libertad de elegir y para descartar, no hay problema de que a una existencia, a una entidad sea demasiado grande. Ese es el principio de los monopolios naturales. Sí, es el principio de los monopolios naturales o es el principio de los líderes de mercado. Que mientras que haya la posibilidad de que haya rivalidad potencial, no van a hacer abuso de su poder monopólico. O sea, son un solo vendedor, pero no pueden hacer abuso de su poder monopólico manipulando los precios hacia arriba. ¿Por qué? Porque apenas suban demasiado el precio, les va a saltar la competencia para comer también del banquete de los altos precios. Profe, una consulta acá. Y si esa empresa grande con el poder que posee coacciona de una forma agresiva a las otras empresas, las compra Bueno, para sí, digamos, eso, jugadas de dumping, digamos, ¿cómo se eso es soluciona lo que eso? sucedió en Alemania en los años 20, 30, y ante lo cual surgió la escuela de la economía social del mercado, el ordoliberalismo, que justamente decía que hay que tener un órgano controlador de los monopolios. Eso se debió a que la Corte Suprema Alemana juzgó mal y sentenció a favor de un cartel industrial que se había puesto de acuerdo de manera por contratos con unas empresas, y cuando las empresas competitivas quisieron romper el monopolio y contratar con estas empresas, las empresas que han hecho contrato exigieron el ser los proveedores únicos porque lo habían contratado así libremente, y la Corte Suprema Alemana sentenció de que como ha sido un contrato libremente hecho, era válido. En ese sentido, habría que incluir en el Código Penal o en el Código Civil una cláusula de que los contratos privados que impongan dominio de precios están prohibidos, de tal manera que la única manera que una empresa grande pueda coaccionar a otra empresa es mediante un contrato privado, ese contrato no sea válido. Y lo que es coacciones ya de manera violenta, esos deben estar prohibidos por ley, ¿no? O sea, el Poder Judicial debe funcionar bien. Todo esto, lo que estoy diciendo, ojo, no es posible si no reformamos el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que estar limpio y funcionando, si no, todo esto no sirve de nada. O sea, algún grupo de abogados de nuestro equipo debería estar pensando ya cómo hacer una reforma del Poder Judicial, pero teniendo estos 3 diplomas que estamos haciendo en mente para poderles dar viabilidad. Gracias, profesor, gracias. Ok. Solamente una pequeña intervención. Sí, ¿quién eres? José Luis. José Luis, dime. Sí, era que acá todos estamos aprendiendo y por favor mírenlo con la lupa de político, no se vayan
hacerla de ratón de biblioteca y se sumerjan y se vuelvan académicos y traten de buscar hipótesis nula, hipótesis Sí, verdadera. sí, es importante. Se quedan enfrascados no, mírenlo con lupe político, nos estamos formando Claro, como políticos, no estamos en claro. una universidad, por eso al fomentar este diplomado es para darles a ustedes los mejores argumentos que el profesor Kuhl le está proporcionando. Mírenlo así, Claro, como político, mírenlo así. claro. Fíjense cómo razonan los políticos o los politicastros para esto, ¿no? Nada más, ese era un comentario. Eso es muy importante, que nos aterricen en la política de Nemper. Bueno, esto lo voy a saltar porque lo he expuesto en un video que estaba colgado en el grupo. Lo voy a volver a colgar el video para que lo vean en vivo, o sea, en el video, pero voy a saltar porque aparte de la exposición que hice ahí, la voy a mirar, la voy a emitir, perdón. Lo que quería decir es que cuando hay capitalismo, cuando hablamos de capitalismo liberal, no nos referimos a un sistema económico que solo se basa en la propiedad del capital y la opción de inversión, porque la propiedad del capital y las opciones de inversión también pueden darse en una economía planificada, una economía intervenida. Cuando hablamos de capitalismo, nos referimos a una economía liberal de mercado, una economía libre de mercado, un capitalismo liberal con libre competencia, fundamentado en el derecho a administrar la propiedad privada y fundamentada en la libertad de mercadear, cerrar negocios, emprender operaciones comerciales. En pocas palabras, lo que defiendo y lo que defendemos es la libertad individual en el ámbito económico y la ausencia de privilegios legales. Y hay que tener muy presente que un capitalista es peligroso cuando deja de comportarse de manera capitalista. Es decir, cuando el capitalista se entra en concubinato, en alianza con el Estado, se vuelve peligroso. Si el Estado sigue un modelo dictatorial, las empresas pueden contribuir incluso a la violación de derechos humanos. Y si el Estado sigue un modelo mercantilista, donde los capitalistas se afanan en conseguir prebendas y privilegios en los pasadizos de los ministerios, esos capitalistas se convierten en una amenaza contra la libertad de mercado y también deben ser criticados y combatidos por nosotros como la mala derecha. A menudo las empresas quieren hacer política, lo cual está mal, y los políticos quieren hacer negocios. Eso es mezclar los niveles, confundir los respectivos papeles. El libre capitalismo es un sistema en el que los dirigentes políticos aplican una política que desarrolla las instituciones liberales y dentro de ellas se brinda un marco de referencia dentro del cual los empresarios gestionan sus negocios. Entonces, nuestro objetivo como políticos debe ser desarrollar un marco jurídico y ético dentro del cual los empresarios desarrollan su quehacer civil privado, ¿no? Y si propugnamos una mayor libertad y un mundo más abierto, no es solo porque juzguemos que este sistema es más eficiente, sino primordialmente porque consideramos que este sistema proporciona un entorno que permite liberar la creatividad del ser humano mejor que ningún otro, que fomenta un dinamismo que ha llevado a la consecución de avances sociales, económicos, científicos, tecnológicos y culturales, y continuará haciéndolo. Creer en el capitalismo no es creer en el crecimiento, la economía y la eficiencia, por muy apetecible que esto sea. Estos son los resultados. En el fondo, creer en el capitalismo es creer en el ser humano que es hecho con la misma dignidad, todos por igual, a imagen y semejanza de Dios. Voy a saltar esta parte, pues esa está en la otra exposición. Y quiero terminar con esta frase, pues ya estamos sobre la hora. Cuando uno piensa en capitalismo, ¿qué frase se le ocurre? Generalmente se le ocurre la frase que dijo un papa hace muchos años, que es el sistema económico en el cual los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y justamente esa verdad es una verdad a medias y una verdad a medias es una mentira. ¿Por qué? Sí, los ricos son cada vez más ricos, pero los pobres son también cada vez más prósperos. Entonces, lo que nos debe interesar no es que la brecha se aumente, sino que al aumentar la brecha, los pobres salgan del fondo. Nos debe interesar la pobreza absoluta, que la gente tenga
suficiente para vivir dignamente, no importando si son mucho más pobres que otra gente. Si ellos son tan pobres como un pobre en Filadelfia, en Estados Unidos, serán mucho más ricos que un hombre de clase media acá en Perú. En lo que resta, les voy a resumir un libro de Joan Norberg, que se lo voy a pasar también, que se llama En defensa del capitalismo global, donde vemos algunos indicadores que muestran cómo el capitalismo, sobre todo la globalización hasta el año 2000-2010, ayudó a mejorar el mundo. Pero eso lo dejamos para la próxima clase, porque ya estamos sobre la hora. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. Solamente, es sobre el curso, lo del viernes. Sí, dígame. ¿Están leyendo la acción humana en el mismo día o tenemos que leer el capítulo antes? No, juntos lo leemos. No tienen que leer nada fuera de clase. Ah, ya, ok. Lo leemos juntos. El que quiera, viernes de 7:10 a 8:40, antes de la clase acá, pues me escribe, yo lo anexo y le doy el link y leemos juntos. Estamos justo para empezar y están todos invitados para leerlo. Es un libro de lo mejor. No hay otro tratado de economía mejor escrito que ese. Quizás el de Rothbard es más sencillo de entender, pero es lo mismo, pero es el fundamento de Louis von Mises. Y vale la pena, voy a guiar ese grupo hasta terminar el libro. Así que permanezcan o no permanezcan en este curso, les recomiendo que se integren a algún curso de la acción humana, porque van a aprender también ahí economía de Louis von Mises directamente. ¿Ok? Que tenemos la copia en WhatsApp, profe. Yo les voy a dar el libro en PDF. No, de lo que hemos estudiado hoy día. Sí, en el WhatsApp, en el WhatsApp está el PDF. Ya, ok, profe. En el WhatsApp Gracias. del grupo está el PDF. Quizás los que han entrado últimos no lo han visto y lo voy a volver a copiar para que lo tengan, ¿ya? Porque si han entrado último, no ven lo que hay anterior. Entonces les tengo que reenviar el PDF. ¿Qué tal? Ok, Profe, señores. Disculpa, una pregunta Sí, sobre... cualquier pregunta, hagan la que quieran. Yo estoy llano hasta que dame 10, 15 minutos más para preguntas si desean, pero la clase oficialmente ha terminado y los que quieren retirarse pueden retirarse. Los que quieren hacer preguntas pueden quedarse. sobre la frase anterior, sobre que de la verdad medias, justamente eso también se utilizaba, pero también ahorita se utiliza un poco también que el capitalismo, ya viéndolo con la lupa política, algunos politiqueros, por así decirlo, utilizan el capitalismo, pero, no, el capitalismo no puede solucionar los problemas, por así decirlo, porque una persona, digamos, que no está está, digamos, en una situación precaria, entre comillas, no le queda opción, y porque supuestamente no le queda opción, no sería voluntario. ¿Cómo debería argumentarse así desde una vista política? Bueno, en un capitalismo mercantilista eso sería cierto, que no tiene opciones porque para la economía está intervenida y hay artificialmente altos niveles de desempleo que no le permiten a los trabajadores optar por lo mejor que quieren. Por eso es necesario pasar a una economía de mercado, un capitalismo liberal, para que se expanda la actividad económica a su potencial, para que las empresas estén peleándose por los trabajadores y los trabajadores tengan opciones. Esa es la gran diferencia entre el capitalismo mercantilista y el capitalismo liberal. O, si quieren llamarlo en términos de Juan Pablo II, entre el capitalismo, o sea, el capitalismo mercantilista, y la economía de libre empresa, que sería el capitalismo liberal. El capitalismo liberal nos lleva a que hay tal dinámica de actividad económica que los trabajadores son muy solicitados, por lo cual los trabajadores tienen opciones entre las cuales escoger. Mientras que en una economía mercantilista, intervenida, keynesiana, los niveles de desempleo son altos y al trabajador se le cierran los mercados.
O sea, cuando uno escucha esa crítica, hay que ponerla en su contexto correcto. Hay que decirle lo que tú estás diciendo se refiere a un capitalismo mercantilista, justamente el cual se sale como liberalizando los mercados. Es la manera de que históricamente se salió de esa situación. Esa fue la propuesta de Adam Smith frente al mercantilismo que había antes de él. Ok, y mi otra duda era cuando se habló sobre los dineros que deberían retornar como una institución social privada, en este caso de los bancos. Muchas personas, por lo que yo veo, No entendí eso, pues explícame esa idea de nuevo. cuando, en la parte que habló de los bancos y que no debería haber una autoridad central que Ah, regule. ya. Ya, en esa parte, yo también he visto a varias personas que tienen miedo, por así decirlo, tienen miedo porque que no esté, digamos, entre comillas, el prestamista de última instancia, porque como es acción humana y no se puede predecir en cualquier momento, malas inversiones y toda esa cuestión, los depositantes, por así decirlo, pierdan, digamos, los depósitos que hicieron y digamos que de esa manera quieren justificar la existencia de un prestamista de última instancia. En este caso, ¿qué se le tendría que decir? Porque yo he escuchado una propuesta que dice de que hay que enseñarle a las personas de que cuando se le deposita, veamos un mecanismo de custodia o un mecanismo de depósito, porque ahí ya separan la custodia del depósito, o qué otro Bueno, discurso. ante todo hay que ser sinceros y hay que decir, mientras que la moneda sea estatal, o sea, mientras que la moneda sea de curso legal, sin respaldo y emitida por el Estado, es necesario un banco central de último recurso. Lo uno va con lo otro. O sea, si quieres moneda estatal, necesariamente tienes que intervenir más la economía y mediante un banco central. Y vas a originar grandes ciclos económicos. Si quieres curar eso, tienes que privatizar la moneda y ahí recién puedes liberarte del Banco Central. Por eso es que nuestro paquete de medidas viene completo. Eso quiere decir que la existencia del Banco Central está vinculada justamente al dinero fiat. Exacto. Surge justamente el Banco Central cuando se cae, se fiduciariza más la moneda y se estatiza más la moneda. Pero todos esos son temas que vamos a ver en el segundo diploma. Todo el segundo diploma va a tratar de eso. Ahora estamos adelantando esos temas en realidad. Profe, quiero hacer dos preguntas. Sí, ¿quién es? Daniel Ocada. Daniel, ¿qué tal, Daniel? Sí. Quiero hacer dos preguntas. Una es, la primera de una vez, la próxima clase, están preguntando ahí, Hugo, ¿cuándo va a ser? Este viernes a las 9:30 abro el salón y a las 9:40 empezamos. Y la charla, ¿cómo se llama? La lectura de acción humana. De ¿qué hora? 7:10 a 8:40. Ahí está, el mismo viernes, ¿no? El mismo viernes, sí. Ya, ahora yo trato de imaginar digamos, trato de imaginarnos ya aplicando las reformas y Bueno, pues aplicando la parte económica. Obviamente, previamente habiendo aplicado la parte judicial, ¿no? sí, pues. Una vez aplicada la parte económica y todo esto de las monedas, ¿cómo cree que va a reaccionar la población, la gente? Porque si el sol, por ejemplo, van a haber algunos grupos, consorcios, ¿no? Que se van a juntar y van a decir, no, hay que mantener el sol vivo, porque ya me los imagino, ¿no? Bueno, pueden emitir un sol con su banco privado. Claro, claro, o sea, va a haber un grupo de bancos, ¿no? Que ya sabemos más o menos quiénes son. Inclusive podría haber un banco central del Estado que emita el sol porque no sea uso forzoso. Claro, pero al mismo tiempo vamos a tener también una gran cantidad de compra de metal, o sea, de respaldo metálico para otros bancos, para que también puedan emitir su moneda. En ese caso. Cada banco decidirá con qué respalda su moneda. Quizás un banco decida respaldarlo con euros y otro con yenes, o una mezcla de euros, yenes y dólares. También Ok. es posible, ¿no? Ok, y en ese escenario vamos a tener, obviamente,
vamos a tener gente pues que va a estar quejándose y diciendo, ya ves, ¿para qué votan por esto? Pero también vamos a tener gente que al mismo tiempo que reniega, va a tener que educarse en tema económico, ¿no? Digamos, para mí eso es una economía bastante simple, bastante básica, Sí, ¿no? ahí lo que va a ser importante es que se le enseñe a la gente a calcular cómo hacer tipo de cambios, cómo cambiar de una moneda a otra, cómo cambiar los tipos, cómo cambiar una moneda de una denominación a otra moneda de otra denominación. Ok, ¿y eso lo asumimos nosotros o se lo dejamos al privado, ¿no? A la gente que quiere enseñar, ¿no? Esa es una buena pregunta. Se lo dejamos a gente que quiere enseñar, pequeños economistas, contadores que quieren ganarse algo. Lo dejamos a los cambistas que van a hacer la función de solucionar el problema. O se hace una promoción a través de la publicidad. Ujú. Yo creo que se debe dejar el sector privado y estoy seguro que habrá asociaciones civiles sin fin de lucro que van a querer difundir Ujú. esa información. Ya me voy haciendo una idea de cómo se va a comportar ahí el mercado, ¿no? La gente. Claro. Ok, gracias, profe. No hay por qué. Kurt, No, una consulta. sí, José Carlos. A ver, está bien interesante el tema de la libertad de moneda y la libertad de emisión de moneda por parte de la banca privada. Sí. Esto evidentemente iría retirando el tema del Banco Central y por ende esto iría ligado al concepto de el patrón oro, debo de entender. Claro. La Pero idea. ahí viene mi pregunta, Sí, perdón. sí. Pero si nosotros lleváramos el tema del patrón oro adelante, ¿no nos arriesgamos a que hicieran una timba en cuestión de divisa, agentes externos, justamente por un tema de cambio de divisa? No sé si me deja entender. Yo hablé sobre esto con Adrián Ravier, que antes era defensor del respaldo oro para Argentina, y él me dijo, yo he llegado a cambiar opinión, me he dado cuenta, me dijo, que si no se convence por lo menos a un grupo grande de países, Estados Unidos, China y Europa, de usar el patrón oro, Argentina, que es mucho más grande que Perú, es muy chico para introducir el patrón oro, y ahí me habló de algo que no entiendo bien cómo funciona, porque me dijo que si un país chico introduce el patrón oro unilateralmente, es muy fácil que le especulen en contra de la moneda. Yo no sé cómo se hace ese juego de especular en contra de la moneda. Sé que Soros es especialista en eso, yo Soros, pero yo no sé cómo funciona ese mecanismo, pero según lo que me dio Adrián Ravier a entender, es que cuando un país es muy chico y introduce unilateralmente el respaldo en oro, le pueden jugar en contra a los especuladores internacionales. Sí, sí sabía. Entonces, quizás habría que hacer la introducción del patrón oro en dos pasos. Introducir primero una competencia en moneda y cuando ya se estabilicen los precios, la gente naturalmente va a reemplazar la moneda estable por una moneda respaldada en oro y plata, ¿no? Claro, porque es eso o lograr un respaldo internacional, cosa que al menos en un primer momento va a ser muy verde. Va a ser más difícil, sí. Ok, ya. Gracias. Buenas noches, profesor Kur. Sí, ¿quién habla? ¿Marlady? Marladi, sí, ¿Qué tal? Mucho gusto. mucho gusto. Igualmente. Fuera del asunto de la moneda, Bueno, ¿ya? pero en cuanto al derecho de propiedad de autor, por ejemplo, ¿Ya? escuché decir al profesor Mansuetti, si no me equivoco, que debería ser limitado hasta cierto tiempo y no eternamente. ¿Y eso a qué se debe? Justamente porque una patente o un derecho de autor ilimitado es un monopolio que evita la competencia. ¿Usted se refiere al derecho de autor de libros o a qué se refiere? Sí, autor de libros. Justamente eh, eh, lo que se ha estudiado respecto a los derechos de autor de libros es que se ha visto que los grandes autores, los grandes escritores de libros no hacían sus ganancias antiguamente a través de los derechos de autor,
sino a través de, por ejemplo, novelas de entrega parcial, a cambio de las cuales cobraban, a través de conferencias sobre sus novelas, y que más bien el derecho de autor es una restricción a que se desarrolle la industria literaria. Entonces, hay indicios de que el derecho de autor, más que fomentar la industria literaria, la frena, y que mucho más florecería la cultura si no hubiesen derechos de autor. Porque los escritores encontrarían otros métodos de poner en valor sus novelas, sus libros. A través de pero ¿cómo funciona eso exactamente? Tendría que investigarlo, es la idea general que he recibido y que habría que investigar exactamente con un escritor. Entonces, ¿sí? entonces se podría estar de acuerdo con la piratería o no. Sí, como liberal se puede estar de acuerdo con la piratería. Ok, muchas gracias. Kurt, hace un tiempo yo le pregunté a José Luis sobre este tema de la propiedad intelectual, los derechos de autoría, el tema de Indecopy, lo que es ASCAP en Estados Unidos y lo que es APDAIG aquí ¿Ah? en Perú, porque bueno, yo me he dedicado una parte de mi vida hace poco a la composición musical Ya. y tengo algunos amigos que también hacen lo mismo, ¿no? Me introducí mucho en ese ámbito. O sea, a ti te afecta directamente lo que estoy diciendo. No, escúchame. O sea, lo que pasa es que de los artículos que yo leí de José Luis, saqué algunas conclusiones y lo que pasa es que ahí habría que definir, ¿no? Habría que hacer un grupo de personas que puedan definir eso de manera judicial, Ya. cómo va a quedar ante la justicia, porque según todo lo que yo revisé del tema de derecho de propiedad intelectual, es que lo cierto es que quien lo crea puede decirse que es dueño, ¿ok? Ese es lo primero que se toma. Ahora, lo segundo Pero, es ¿eres que, dueño de las ideas? ¿Las ideas siguen dueño? claro, o sea, el tema de patentes actuales es que tú puedes ser dueño, o sea, tú eres dueño de una idea en concreto, ¿no? Tú no te puedes apropiar de algo, pues, como, no sé, como una palabra que todo el mundo utiliza. Pero una idea, como por ejemplo ocurre con Pedro Paulet, que tiene el motor de fusión nuclear, que todos los cohetes hoy en día lo usan para irse al espacio. Ya. Lo que ocurre es que en materia de esto, una persona es dueña de esa idea, pero no significa de que por ser dueño de la idea, ¿no? Que vayas a cobrar. Ahora, tú eres el dueño, sí, o sea, tú eres el que lo inventó. No, ahora, no significa que tú vayas a cobrar por eso. Bueno, Una de las es opciones, justamente propiedad va unida a usufructo, ¿no? Entonces, claro, o si sea, yo soy dueño de algo, implica, si es una propiedad tradicional, implica que claro, debo poder excluir a otros de mi propiedad. puedes hacer eso o puedes dejarlo de libre uso, es decir, que el Poder Judicial evalúe como si alguien más lo usa, ok, no importa, o sea, Pero tú eres el autor, pero eso crea demasiada incertidumbre si depende de cada juicio. no, Tiene que o haber una sea, regla clara, es una regla clara, exacto. preferir una regla clara, aunque no sea la óptima, a una incertidumbre judicial. Ahora, ¿qué O sea, pasa? es preferir una patente de 70 años sobre la idea Ajá, a que se vea de caso en caso judicialmente. O sea, claro, ahora, ¿qué para ocurre? mí lo óptimo es que no haya propiedad intelectual. Sí. Claro, lo que ocurre ahora con el tema de las propiedades intelectuales, sobre todo de la parte, yo me baso mucho en ASCAP porque es lo que más hay en información en Internet, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, los autores antiguos, no me acuerdo hasta qué año fue, que registraron ciertas patentes, creo que fue hasta el año 79, ¿ok? Hasta el año 79, ¿Ya? tenían algo de 70 años que podían cobrar por su patente. Sí, O sea, sí, y sí. lo heredaban, ¿no? O sea, la herencia Claro. ¿no? Hasta que esos se cumplieran derechos 70 años, sí. hasta Lo que se heredaron los cumplían hijos, sí. 70 años. Después del año 79, Ya era uso libre.
No, o sea, luego del año 1979 Ah, ya. se estableció que todo lo que venga a partir de ese momento en adelante ya no iba a tener una duración de 70 años, Si no, sino de 120 años. su macho, ya. En ese caso, por ejemplo, tienes el tema ahí de Mariah Carey, ¿no? La canción esta de Christmas, ¿no? De la Navidad. Ya, Ella vive de eso nada más. O sea, ya, hizo eso una vez ya y vio. hoy vive de eso, ¿no? Simplemente viene la Navidad y ella pues, abre la billetera, ¿no? Y a cobrar. Sí, pues. Entonces vive de eso también, pues sus hijos, etcétera. Ahora, el punto es, en algún momento cuando tengamos que ponernos de acuerdo sobre este tema, por ejemplo, para no atropellar tan brutalmente al autor, Ya, por eso también te hice la pregunta al inicio de los incentivos, ¿no? sí, Para no atropellar al autor, por ejemplo, lo que podría hacerse en ese caso es darle una menor cantidad de tiempo en la que puede cobrar de su patente. Pero una vez se pasa ese tiempo, que por ejemplo pueden ser 10 años, 5 años, en la que está bueno. obligado a sacarle la mugre a su patente. Está obligado, Eso es de claro, más razonable, ¿no? Es de más razonable. claro. Entonces, O una sea, vez pasa ese si hay una tiempo, solución que va a hacer las patentes, sería por ahí. claro. Sí, sí, Ahora, eso pues esto implica crear, ¿no? Muchas entidades y ahí claro. estaríamos llevando un sistema, Mm. digamos, Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, los patentizado externo. músicos, hoy en día los músicos están acostumbrados a que les copien en Internet toda la música y más bien el sistema, el modelo de negocio es otro, es hacer conciertos en vivo, escenas, escenarios muy complicados y masificados donde ganan, ¿no? Claro, y Más hoy, que la música en sí que se copia. claro, hoy Esa es, ya para terminar, hoy en día, como existe el sistema alterno, o sea, el sistema de Creative Commons, que se ¿Ya? utiliza ya desde hace varios años, ¿Ya? nació, bueno, por un tema de venganza, este sistema de ASCAP y de las patentes que empezó en Inglaterra también. ¿Ya? em, pues ya los músicos se dedican o al menos los compositores se dedican a producir. Entonces, ahí porque el Creative Commons es prácticamente gratuito, ¿no? O sea, Sí, pues, lo único que claro. tienes que hacer es darle, Darle el crédito. darle crédito al autor y ya está, lo puedes Sí, usar. pues, Entonces, ahí tienes una gama de posibilidades claro. muy amplia y están obligados ellos ya sabiendo este sistema, porque el otro como está tan mercantilizado, o sea, Mm, es tan corrupto el sistema, incluso de Updike, que yo he tenido la sí. oportunidad de Mm, chocarme con ellos, es tan corrupto el sistema que todos preferimos ya Creative Commons, Creative Commons. sí, Ahí pues, nacen un montón de anarquistas, todo sí, eso, pues, pero ya. sí. Y a raíz de eso, pues, ya están obligados a vivir del fruto de su trabajo, ¿no? Bueno, te invito a que investigues más el tema, porque a ti te afecta directamente, así que nos puedes dar una opinión más informada al respecto, ¿no? una, con- Yo te digo lo que tengo yo así, las nociones básicas, pues yo no soy jurista ni soy especialista en derecho intelectual, así que este, te invito a pero una estudiar esto, consulta. ¿sí? Una consulta, pero ya, o sea, entiendo por dónde va Daniel, y él está moviendo por la ola cultural y lo entiendo perfectamente. Pero, a ver, yo estoy, bueno, mi esposa en realidad está ligada al tema farmacéutico, producción farmacéutica. Claro, Y en el caso de las medicinas, o sea, por el nivel de investigación y el costo de investigar y años de investigación que demanda hacer un nuevo fármaco o un nuevo tipo de medicina, el jugar eso no sería desestimular el tema de la investigación médica. mira, lo que se ha demostrado es que el mayor porcentaje de gasto de inversión se gasta en las famosas pastillas llamadas Me Too. Las pastillas Me Too o la medicina Me Too es aquella que cuando un laboratorio saca una pastilla disparal, por ejemplo, el siguiente laboratorio, lo que se patenta es el método de producción, lo que hace el otro laboratorio es buscar, investigar otro método de producción para producir lo mismo, pero con otro método de tal manera que también pueda producir lo mismo.
En eso se gasta mucho. Es un gasto redundante en realidad. Mejor sería que la persona mantenga en secreto su procedimiento. Y eso por un lado. Y por otro lado, la mayor parte de los gastos de aprobación, de investigación, son para probar de que las pastillas no son placebos. O sea, la parte mínima de investigación es la que se gasta en desarrollar el producto y en probar de que no hace daño al ser humano. La mayor parte del gasto de investigación es en las pastillas Me Too, o sea, sacarle la vuelta a la patente que ya hizo el otro para restringir la competencia, y en demostrar de que la pastilla no es un placebo. Y si fuera un placebo no haría daño, así que no habría problema con que sea placebo, pero hay que gastar millones para que no demostrar que no son placebos. Entonces yo creo que eso impide de que medicamentos que pueden ser útiles y salvar vidas lleguen al mercado y retrasan la salud de la gente. Si puedo hacer un pequeño comentario sobre las dos últimas intervenciones, primero la de Dani Okada. Bueno, al menos en Perú, porque yo llevo el curso de... ¿Quién eres tú? Yo soy Pablo. Ah, Pablo, ya, dime. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario sobre las dos últimas intervenciones. Primero Sí. sobre la Dani Okada, que yo ya había llevado el curso de extensión universitaria del Indecopi, y lo Ya, que al menos en el Perú, lo que se patenta son inventos y modelos industriales. La música, los libros y esa cuestión no son patentables, son sujetos de materia de propiedad intelectual, que actualmente en el Perú rige 70 años, y 70 años después de su muerte, antes de pasar a dominio público. sí, copyrights, ¿no? Por eso no hay que confundir, al momento de hablar yo sugiero que... Claro, hay dos tipos de derechos intelectuales, las patentes y los copyrights, ¿no? Sí, no hay que, porque yo muchas veces le estaba escuchando de que intercalaba palabras entre uno y otro. Correcto. Los que no conocemos bien la materia mezclamos los dos tipos de derechos intelectuales. Y sobre lo de la medicina, pues la verdad, lo más conveniente es hacerlo tipo, como dijo, como secreto industrial, como Estoy de lo hace acuerdo. Coca-Cola. Como Como lo hace Coca-Cola, Coca-Cola, exacto. que no lo pone, digamos, a la vista su receta. Ya si ustedes desean, utilicen ingeniería reversa o como sea para descubrir cuál es la fórmula, y ahí ustedes sacan su propio método Sí, para pues. sacar un producto parecido a eso. En ese caso, de las farmacéuticas tendría que hacer eso mismo para fomentar la competencia, no tanto buscar una protección legal desde el Estado. Estoy de acuerdo contigo. Y es más, y yo diría que para romper el monopolio en general, para romper tantos monopolios que existen en nuestro país que es tan chico, lo que sería hacer es permitir que cualquier peruano importe libre de aranceles y libre de impuestos lo que quiera, libre de impuestos y libre de aranceles, por un monto de media UIT o una UIT al mes, lo que desee. Inmediatamente va a ser una competencia terrible contra las farmacéuticas, contra las farmacias, y se van a bajar los precios. Y solo quería agregar un poco más sobre lo de la farmacéutica. Usted también lo puede comparar con el campo de la informática. Los programadores nunca ponen, como casi nunca ponen, a menos que sea código abierto, esas cosas, nunca ponen a la vista su código. ¿No, pues? Y pues, así como lo que ha hecho Microsoft con su producto estrella, que es el Microsoft Office. Nunca ha puesto, digamos, Nunca ha abierto los códigos, Los códigos para que ya, si ustedes pueden copiar un producto similar, háganlo ustedes. Y eso sí, Sí, pues. ha sucedido en el mercado con el LibreOffice, el OpenOffice, aunque Sí, no lo igual en calidad, pero la cuestión es que en estos casos es mejor que se guarde como secreto industrial. exacto. Eso es lo que dicen muchos liberales. Hay otros liberales que dicen que no, que hay que compensar el gasto de investigación. Si no hay una compensación del gasto de investigación, no hay suficiente investigación. Pero los estudios empíricos están indicando todo lo contrario, que se retrasa la investigación con eso. Bueno, señores, ya son más de las 11. Ha sido un placer hablar con ustedes. Cerramos hoy día la discusión y nos vemos el viernes a las 9:40.
Gracias, Buenas- buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches, Dios los Buenas bendiga, noches, profesor Kur. Dios los bendiga. Lo máximo, Igualmente. Kurt. Buenas noches. Gracias a ustedes por ser buenos alumnos. Gracias, Kurt. Buenas noches. Gracias a Buenas ti, noches, profesor. gracias a Buenas ti. noches. Chao, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Kurt. Buenas noches. Descansen bien.